Vamos a leer. ¿Se acuerda el pasaje del camino a Emaús, pastor? Sí, hombre, sí se acuerdan. Bueno, Lucas capítulo 24, versículos del 13 al 21. ¿Sí? ¿Sí? Estamos. Sí, claro. Estamos ya. Sí. Es que usted lee muy bonito. Bonito y suave. Ajá. Leo el Evangelio de Lucas, escrito para los griegos, en el capítulo 24, versículos del 13 al 21, dice la palabra del Señor. Y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él le dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Hasta ahí, ¿verdad? Amén. 21. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel, y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Amén. Ahí estamos bien. Amén. Full service. Amén. Oramos. Bendito Padre Celestial, gracias, Señor, por este testimonio que hemos leído. Muchas veces, Señor, nosotros tenemos nuestra mente tan ocupada o tan desviada que no entendemos que tú nos quieres hablar. Permite, Padre Celestial, que tu palabra, que va a ser predicada humanamente hablando por tu siervo, nuestro pastor Neri, pueda llegar no solo a la mente, sino al corazón de cada uno de nosotros, Señor. Abre nuestro entendimiento, dispón nuestro corazón y permite, Padre Celestial, que todo lo que nos hables a través de tu siervo, sepamos atesorarlo para que un día, Señor, cuando menos lo pensemos, podamos hacer uso, Señor, de tu palabra, de tus promesas, pero también, Señor, de tus mandatos. Háblanos al corazón, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, mi querido pastor. Pueden tomar sus asientos, mis hermanos. Hermanos, quiero confesarles que me la han puesto bien difícil. Para empezar, ya se están durmiendo. Amén. Algunos, no todos, ¿verdad? Y para continuar, hermano, los pastores que me han precedido, hermano, han estado muy buenas enseñanzas, ¿verdad? Por ejemplo, Pastor Cristóbal hasta cantó, ¿verdad? Pastor Tito, ¿verdad? Su forma jovial para predicar, nuestro pastor con esa fuerza, con esa energía que predicó esta noche. A mí que lo único que me queda decir, hermano, buenas noches, nos vemos el domingo. Bueno, el título de esta noche, el nombre del sermón de esta noche es la necesidad de la crucifixión de Jesucristo. Y en el pasaje que nuestro querido pastor ha leído, podemos ver como los discípulos que iban camino a Emaús no habían entendido lo que era la crucifixión. Y por eso lo tomé, para que podamos ver cómo personas que estuvieron en el primer momento de la crucifixión no habían entendido todavía. Y muchas veces nosotros en la iglesia moderna, la iglesia actual, no ha entendido por qué era necesario la crucifixión. Así es que el propósito de esta noche es aprender. Dígale el que está a la par suya, aprende. Ponete vivo, aprende. Aprender acerca, oiga esto, de la necesidad
de la crucifixión de Jesucristo y los beneficios que ésta produjo en el momento que nuestro Señor expiró en ella. Hermano, la crucifixión no fue un simple evento. ¿Alguna vez usted se ha preguntado cuál es el día más triste que ha experimentado en su vida? Piense, ¿cuál fue el día más triste de su vida? Alguno fue cuando se casaron. ¿Alguien dice amén? o cuando se conocieron. Se dice que los hijos traen alegría a la familia, ¿verdad? Pero a veces, como dijo nuestro querido pastor hace un momento, antes de que nazca se va el hombre porque le trae tristeza. Entonces, para otros, como en mi caso, fue el día en que salí de mi país, oiga bien, sin tener la esperanza de volver otra vez. Algunos lloraron cuando salieron porque dejaron a sus familias. Otros llevan 5, 10, 15, 20 años sin ver a su hijo, a su hija, un ser querido. Yo tengo 21 años de no ver a mi hija. Quedó de un mes de nacida. Y tuve que salir y fue el día más triste, ¿verdad? Otros, el día más triste fue cuando perdieron un ser querido, un hijo, un papá, una mamá, ¿verdad? Entonces, estuve buscando en Google, porque usted sabe que Google todo lo sabe, amén. Pregunte lo que usted quiera, pero a veces las respuestas son medio raras. Estuve buscando cuál es el día más triste de los Estados Unidos. ¿Usted lo sabe? Eso creí yo, fíjese. Pero no es cierto. ¿Cuál es, hermano? ¿Usted lo sabe? Es el tercer lunes de cada enero. Y ellos le llaman el Blue Monday. El Blue Monday, y fíjese que lo tuve que escribir porque no se me iba a quedar, porque es algo que nunca lo había escuchado yo tampoco. Dice, el tercer lunes del mes de enero se le conoce como Blue Monday. Y este es un invento de una persona que dice que si se toma en cuenta que las fiestas navideñas ya pasaron y las deudas que le han dejado y el siguiente cheque está lejos por llegar, a esto súmele el clima, dice que el tercer lunes de cada enero se le conoce como Blue Monday. Usted búsquelo en Google, ahí está esa locura. Porque yo lo mismo pensé igual que usted. Me va a salir el 9/11 del 2001, dije. El día más triste de los Estados Unidos, ¿cuándo fue? No, me salieron con eso, Blue Monday. Aunque para algunos el día más triste es el primer día de cada mes, porque tiene que pagar renta y anda corriendo con los biles y no hay dinero. Bueno, también nos pasa. Así es que para los discípulos el día más triste fue el día de la crucifixión, pues tenían todas sus esperanzas puestas en Jesús. Y en el texto que estábamos leyendo, le dice, oye, ¿tú no te diste cuenta de lo que pasó? Y en el versículo 21 dice, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir en Israel. Y ellos habían puesto su confianza en Jesús. Es como cuando usted va a hacer un negocio y le pone toda esa confianza en ese negocio y de repente se cae. Qué tristeza ese, qué desgracia. Para los discípulos fue el día de la crucifixión. Habían puesto sus esperanzas en Jesús y al verlo arrestado, torturado y crucificado, se les vino el mundo abajo. ¿A dónde apareció Pedro y los discípulos? Allá andaban pescando otra vez. Bueno, pues ya lo crucificamos, vamos a pescar, dijeron. Y allá lo encontró el Señor. ¿Ya pescaron algo? Hasta allá los andaba buscando el Señor todavía. ¿Por qué? Porque ellos no habían entendido la crucifixión. Jesucristo anunció su muerte 3 veces y les trató de explicar, pero sus corazones estaban como los corazones nuestros, que muchas veces están más afanados por lo que estamos viviendo en el día a día que pensando en las cosas espirituales que están por delante. Si leemos el pasaje donde se narra la crucifixión, no podemos negar de que fue un día oscuro. Dice la Escritura que el cielo se puso oscuro, dice que tembló la tierra, de que hubo un terremoto. Pero a pesar de que fue un día oscuro, también resplandeció la luz de esperanza para el ser humano cuando Jesucristo dijo, consumado es. Gloria a Dios. Y oiga bien esto, gloria a Cristo. Hermanos,
Si Cristo no hubiese muerto en la cruz, mire, yo los 3 sermones, yo no sé cómo es que ellos saben lo que yo voy a predicar, dije. Mire, si Cristo no hubiese muerto en la cruz, usted y yo no fuéramos salvos. Si Cristo no hubiera ido a la cruz, usted y yo no tuviéramos esperanza. Pero dentro de ese día oscuro comenzó a brillar un rayo de esperanza para la humanidad, para el mundo que solo había sido ennegrecido por el pecado y por la desesperación. El apóstol Pablo escribió en Gálatas capítulo 6, versículo 14: pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Se lo voy a leer en una versión que me gusta mucho. La Nueva Traducción Viviente dice de esta manera: en cuanto a mí, que nunca me jacte de otra cosa que no sea la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Debido a esa cruz, mi interés por el mundo fue crucificado y el interés del mundo por mí también ha muerto. Hermanos, ¿qué tiene de gloriosa la cruz de Cristo? Porque la cruz es un instrumento de muerte, de suplicio, inventado para castigar a los peores criminales. No tenía nada de atractivo para nadie, era un emblema de sufrimiento y vergüenza. Entonces, ¿por qué Pablo dice que se gloriaba en ella? Porque Pablo, a través de la cruz, de la crucifixión de Cristo, pudo ver las esperanzas para el ser humano. Porque sobre esa cruz el amor de Dios fue compasivo y fue revelado al mundo rebelde. Se gloriaba en la cruz porque el hecho más abnegado que supera al que jamás haya hecho hombre o ángel se verificó en ella. ¿Y cuál fue? Jesucristo muriendo en ella. ¿Para qué? Para que usted y yo tengamos perdón de pecados. Gloria a Cristo. Pablo en su mente vio emanar de aquella escena triste del Hijo de Dios crucificado la esperanza radiante para el mundo. El fin de la esclavitud impuesta por el pecado y el amor de Dios iluminando el corazón de los hombres. No podemos negar que todos los que hemos rendido nuestra vida a Jesucristo, nuestra vida cambia. Oiga bien esto, aun cuando tenemos problemas, tenemos esperanza de que vamos a salir de ellos. Gloria a Dios. ¿Por qué de la necesidad de la crucifixión? Para poder entender la necesidad de la crucifixión, primero debemos de entender la condición del ser humano. Y quiero compartir al menos unos 5 puntos. Yo creo que me dejó suficiente tiempo a mi pastor. Vamos a ver. Número 1, la condición del ser humano. Romanos 3, versículos 10 y 11. Por favor, búsquelo en su Biblia y si tiene con qué anotar, anote esto. Porque esto a usted le va a dar a entender por qué la gente no está llenando esas bancas que hoy están vacías. Romanos 3, 10 y 11 dice: como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Como puede ver, el ser humano es un ser depravado. Esto significa que ha caído en los pecados más viles y bajos que puedan existir. A esto súmele de que aunque sabe que está haciendo lo malo, lo sigue haciendo y en vez de detenerse, no busca a Dios. Una persona con una adicción sabe que se está matando. Alguien que fuma dice: no, pues es mi cuerpo. Una persona que es alcohólico: no, pues es mi cuerpo. Alguien que vive una vida desordenada: pues no se metan conmigo. No entienden. No quieren dejar de hacer lo malo. Y en vez de buscar una salida, lo que hace es alejarse cada día más de Dios. Eso tiene consecuencias bien graves. Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es la muerte. A nadie le gusta buscar de Dios. Y esto tiene repercusiones eternas. Juan 3,
versículos 19 y 20. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. ¿Por qué a la gente no le gustaría la iglesia? ¿Se acuerda usted antes de ser cristiano? ¿Por qué no iba a la iglesia? Ay, no, es que ahí me van a dejar que yo deje de hacer esto, aquello y lo otro. Hermano, yo recuerdo, ¿se acuerdan de la iglesia que hacía células en cada pasaje de la colonia? ¿Sí se acuerda? Vaya. Tenía yo tal vez unos 15, 16 años. Y hacía sí, ya, no hace mucho, hermano, no, por favor. A la par de la casa de donde vivíamos, la casa, ahí hacían una célula. Y llegaban las muchachas, porque niña Lidia le dice a Alfredito de que venga a la reunión. No estoy. Y para que no me vieran salir, los que conocen algunas colonias de allá de nuestro país, las casas tienen plafón. ¿Sí me entienden? Por el plafón me salía por el otro lado. Allá andaban las hermanas invitando en el otro, allá me las topaba. Pero ¿por qué yo no quería ir? Si era un muchacho de 14 años, dígame, ¿qué es lo que me impedía ir a los pies de Cristo? ¿Sabe cuál era? La maldad de mi corazón. No dejar de hacer lo que hacía, no quería dejar de reunirme con los vagos, de fumar, de tomar, hermano, no quería. ¿Por qué la gente no quiere venir a la iglesia? Simple y sencillamente porque no quiere dejar de hacer las cosas que sabe que van a ser confrontadas con la palabra de Dios. Porque la palabra es viva y eficaz. Por eso no vienen. Si a las personas les naciera buscar de Dios, todas las iglesias estarían llenas, y no solamente en Viernes Santo, sino que los 365 días al año, porque todos los días son del Señor. Pero no vienen porque saben que su pecado va a ser confrontado con la palabra de Dios. Pero no vienen porque no quieren dejar su pecado que lo tienen esclavizado. Yo quiero decirle a aquellas personas que esta noche aún no han recibido a Jesús como su Señor y Salvador, ya sea que nos visiten por primera vez o que tengan ya tiempo visitándonos o que nos van a ver a través de las redes sociales, no sé. Si usted no ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador, usted es un candidato para el infierno. Y no lo digo yo, lo dice la Biblia. Juan 3:36 dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está. No dice estaba ni estará, no dice está, tiempo presente, está sobre él. Usted necesita desesperadamente reconocer el sacrificio de la cruz del Calvario. Usted necesita decirle al que fue crucificado, muerto y sepultado y que vive para siempre, que entre en su vida. La condición del hombre es la razón por la cual Jesucristo tomó el camino de la cruz. ¿Y cuáles fueron los beneficios entonces? Primer beneficio, 2 Corintios 5:19. Al ser crucificado, dice que nos reconcilió. Dice versículo 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Hermanos, ¿usted entiende qué significa reconciliar? Dice el pastor que llegó bien reconciliado con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿verdad? Hermano, ¿usted sabe qué significa reconciliar? Algunos sinónimos son armonizar, restaurar las relaciones. Ese es reconciliar. Volver a tener una buena relación con alguien con el cual usted ha estado alejado o separado. Ay, mi amor, nos reconciliamos.
¿verdad? Y comienza el proceso, ¿verdad? Del enamoramiento cuando son novios. Es el mismo proceso que seguimos con el Señor. Dice que Él nos está reconciliando a través del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Cuando somos, al ser pecadores, nuestra relación con Dios, nuestra relación con nuestro prójimo e incluso nuestra relación consigo mismo está rota. Cuando Jesucristo nos reconcilió, cuando Dios nos reconcilió en Cristo, primero nos reconcilió con Él mismo. Y esto tiene que ser algo que usted y a mí nos tiene que llenar de gozo. Saber de que a través de Jesucristo tenemos una armonía, tenemos un acercamiento, una relación íntima con Dios Padre. Que ya no somos sus enemigos. Porque antes, cuando no éramos creyentes, nosotros éramos enemigos de Dios. Su conciencia le acusa por cada cosa mala que hace. Y a veces decimos, ¿verdad? Yo creo que por lo que estoy haciendo voy a ir al infierno. Nunca le pasó por la mente, ¿verdad? Y andaba hacía sus cosas y decía, bueno, este no tiene perdón de Dios, decían a veces. Pero puede tener paz con Dios, creyendo en el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Esta es la primera reconciliación que sucede, la reconciliación con Dios. La segunda reconciliación es con su prójimo. Escribió el apóstol Juan que el que ama conoce a Dios, porque Dios es amor. Amados, amémonos los unos a los otros, porque el amor es de Dios y todo aquel que ama es nacido y conoce a Dios. También dice, ¿cómo podemos decir que amamos a Dios que no hemos visto cuando no amamos a nuestro prójimo que sí hemos visto? Algo bien curioso que escribía cuando estaba escribiendo este estudio. Hermano, ¿y nosotros por qué evangelizamos? Para que el pastor me vea que voy con el ministerio a evangelizar allá y que soy activo y acá. No, hermano. Lo hacemos porque amamos a las almas. Porque Dios amó a las almas y nos dijo, vayan y por ellas también. Hermano, hubo alguien que lo amó a usted sin saberlo y le habló de Cristo y lo invitó a la iglesia y le evangelizó para que usted y yo no fuéramos al infierno. Jesús dijo, en esto conocerán que son mis discípulos, en que se amarán los unos con los otros. Yo trabajé con grupos de jóvenes allá en El Salvador. Y algunos conocen ustedes la garita. El pastor Tito conoce la garita, la línea del tren donde están un montón de champas. Ahí vamos a sacar a los hipotes con los grandes números en el pecho y acá. Y los llevamos a la iglesia y los llevamos a jugar fútbol. Y el que no iba al culto no entraba, no jugaba. Ahí se quedaba sentado nada más, pero llegaban. Y a veces de repente aparecía alguien que era de las letras. Usted me entiende, ¿verdad? Pero es que no se peleaban. Porque cuando ellos entendían que el amor de Cristo es diferente, sus mentes cambiaban. ¿Cómo puede pasar eso? En Cristo Jesús, porque dice que Él nos reconcilia también con nuestro prójimo. Y la tercera reconciliación que sucede es con nosotros mismos. ¿Cuántos de nosotros nos acusa nuestro pasado a veces? Dijo nuestro pastor, queremos traerlo cargando y abrazarlo y tenerlo y eso no lo deja vivir en paz. Eso desgasta mentalmente. Muchos pelean con lo que dijo el apóstol Pablo en Romanos 7:9, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Yo quiero ir a la iglesia, pero tengo pereza.
Yo quiero servir, pero fíjese que no me siento digno de servir, pues que usted sabe que es un gran pecador. No se preocupe, yo también. ¿Sabe que somos dos? Y no sé cuántos más, amén. Entonces, cuando usted viene a Cristo, Él lo reconcilia también con usted mismo. Todos nos equivocamos. Pero cuando entendemos que nuestros pecados pasados, presentes y futuros fueron pagados en la cruz del Calvario, nada nos puede detener. Gloria a Dios. Esa tortura se termina con Cristo, porque Él nos da paz. Él dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, y no la doy como la da el mundo. El apóstol Pablo escribió, ¿verdad? Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, esa paz solamente viene a través de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Gloria a Dios. Entonces, ya vimos la condición del humano, ya vimos que al ser crucificado nos reconcilió, al ser crucificado también nos redimió. Según de Corintios 5:21, en su primera parte dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. A esto se le llama la doctrina de la expiación. ¿Cómo se llama? No es la de espiar no, hermano, es de expiar. Okay, vamos a andar espiando. No sea metiche. Okay. Es la expiación. ¿Qué es expiar? Expiar es purgar, enmendar, borrar, condonar, perdonar, purificar, santificar. Son sinónimos. ¿Ok? En el Diccionario General de la Lengua Española lo define así: sufrir un castigo por haber cometido una falta, delito o culpa. O sea que en otras palabras, lo que está diciendo Pablo es que todas sus faltas, todos sus delitos, todas mis faltas, todos mis delitos fueron cargados en Jesucristo. Gloria a Dios. Entonces, Cristo sufrió el castigo por nuestros pecados. Él pagó por sus pecados y los míos. Dice la Escritura que somos comprados por precio de sangre. Hermano, no menosprecie el sacrificio de la cruz. No menosprecie lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. No mire con simpleza la iglesia, porque Cristo ha pagado con sangre por su iglesia. ¿Sabe lo que pasa en algunos? Algunos dicen, yo amo a Cristo, pero no quieren a la iglesia. Es como que quieran a una persona, pero no quieran a su hijo. Y usted dice, bueno, no, ¿sabe qué? Si usted va a aborrecer, mejor no me hable. Porque si usted ve mal a mi hijo, es como que me esté viendo mal a mí. Y si me ve mal a mí, a mi hijo no le importa. En la vida real así es, pero hablando espiritualmente, si me ven mal a mí, si ven mal a mi hijo, es como que a mí me estén viendo mal. ¿Sí me entiende? Y si usted dice que ama a Cristo, pero no ama a la iglesia, pregúntese si realmente ha nacido de nuevo. Porque en la iglesia tenemos un mismo sentir, un mismo espíritu. Dice Efesios 4:5 que tenemos un mismo Padre, un mismo espíritu, un mismo bautismo. Entonces, esto nos mete en el mismo, como decimos en buen salvadoreño, en el mismo huacal. Entonces, al ser crucificado nos redimió. Y dice que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Y luego, un beneficio más. Al ser crucificado nos regeneró. Según de Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Alguien me preguntó, mire, y si un criminal que cometió una serie de cosas feas, y si estando en la cárcel se arrepiente, ¿Dios lo puede perdonar? Sí, Dios lo perdona, pero él sigue teniendo una deuda con la sociedad. Por eso va a seguir en la cárcel,
No porque se arrepintió lo van a sacar, no, él sigue teniendo una deuda con la sociedad y tiene que purgar una. Pero el pecado Dios lo perdona. Le voy a robar un poquito de los tips de nuestro pastor Cristóbal. Himno 188, maravillosa gracia. ¿Usted lo ha cantado alguna? Es más alta. El significado de ese himno es que no hay pecado tan grande que la gracia de Dios no pueda cubrir. Gloria a Dios. Este versículo es uno de los que más me impactan en el corazón. De modo que si alguno está en Cristo, hermano, nadie puede cambiar si está fuera de Cristo. Nadie. Hermano, mire, a veces hay personas que tienen problemas y van con el psicólogo. El psicólogo no te va a ayudar. Ninguna terapia psicológica te va a ayudar. Ningún tratamiento psiquiátrico que le van a dar para la depresión, antidepresión, para que no te va a ayudar. Hermano, la cárcel no regenera. E incluso el castigo físico tampoco regenera. Lo único que puede regenerarnos es la presencia de Cristo en nuestros corazones. Gloria a Dios. Solo estando dentro de Cristo podemos ser nuevos. Solo estando en Cristo somos nueva creación. Y lo más importante, dejamos las cosas viejas fuera de nuestras vidas. Claro, algunas veces batallamos con algunas que son pegajosas. ¿Se acuerdan de los microbuses? ¿Alguno de ustedes anduvo en microbús allá? En una Coaster, en una Hiace, ¿verdad? Y usted venía del culto, allá recuerdo que en el Taber Central el culto era a las 6 de la tarde. Y usted venía en la Coaster después, ¿verdad? Del culto. Y venía el microbús, ¡pum, pum! Y usted venía con el pie, ¿verdad? Todavía le falta, ¿verdad? Todavía. Entonces, hay cosas con las que va a batallar. Pero dice que solo en Él podemos tener regeneración. En Cristo hay un nuevo comienzo. ¿Alguien quiere comenzar de nuevo esta noche? ¿Alguien quiere decirle, Señor, yo quiero start over, ¿verdad? Empezar de nuevo. Y dejar todas esas cosas viejas a un lado y que esa nueva criatura que tú pones en nuestras vidas al momento que entras en nuestro corazón comience a crecer. Escuché una ilustración. Usted sabe que la vieja naturaleza no se puede regenerar. Esta carne no se puede regenerar. Esta pide placer y pide comida, pide vicio, pide de todo. Que si usted no lo cuida, peligrosamente lo jale. Por eso viene Dios cuando nos adopta como sus hijos, nos da una nueva naturaleza. Y usted como creyente tiene esa naturaleza nueva. Pero también, por ahí está la vieja naturaleza, ¿verdad? Y la ilustración dice que es como ¿ha visto usted esa pelea de perros? Dice. Está el perro blanco y el perro negro, y si usted le da de comer más al perro negro, que es la vieja naturaleza, cuando se vaya a pelear con el perro blanco, que es la nueva naturaleza, se lo va a acabar. ¿Por qué? Porque usted está alimentando más esa. Pero cuando usted comienza a alimentar su nueva naturaleza con lectura bíblica, con congregarse, con servir, con todo lo bueno que dice el apóstol Pablo, todo aquello que tiene algo de bueno, dice, le puedo garantizar que no hay problema que usted no pueda enfrentar. ¿Por qué? Porque tenemos una naturaleza regenerada. Fíjese que he visitado hospitales, he estado en funerales, pero a veces, no sé si le ha pasado a nuestro pastor Tito Campo, a nuestro pastor Cristóbal, a nuestro querido pastor Edwin, que cuando va la gente le dice, puedo orar para que yo sea sano, para que Dios me sane. Y a veces, al menos a mí me ha pasado con la pena, digo, Señor, pues yo voy a orar, pero pues yo no sé si va a sanar,
¿verdad? Y no es porque no tenga fe, porque no depende de mí, depende del Señor. Entonces les doy algunas palabritas de consuelo. Mire, hermano, voy a orar, pero si está en la voluntad de Dios que usted sane, va a sanar. Y si no, ahí en la gloria, usted va a ser sano por la eternidad. Amén. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Entonces, ¿por qué le estoy diciendo esto? Porque a veces queremos que esta naturaleza humana sea regenerada y no se puede. Necesitamos alimentar la nueva naturaleza que Dios nos ha dado, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Ahora, 2 Corintios 5:21, y con esto ya voy a ir terminando. Al ser crucificado, nos dio su justicia. Dice, al que no conoció pecado, por nosotros le hizo pecado. Dijimos que eso es la doctrina de la expiación. Él pagó por nuestros pecados. ¿Para qué? Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Por medio de su sacrificio en la cruz, Jesucristo no solamente nos dio su amor, no solamente dio su sangre, no solamente dio su vida, sino que también nos impartió su naturaleza. Solamente en la ética divina se puede efectuar un cambio. Le voy a dar este ejemplo. Hay matrimonios que no pueden tener bebés. ¿Y cuál es la opción que ellos tienen? Adoptar un bebé. Es la opción, ¿verdad? No pueden tener bebé, bueno, pues vamos a adoptar uno. Y viene este matrimonio y agarra este bebé, lo ama, lo cuida y lo hace legalmente suyo, le provee todo lo necesario. Pero hay una cosa que ellos no le pueden dar al bebé. Y lo que no le pueden dar al bebé es la naturaleza y la personalidad de los padres adoptivos. No pueden, porque no son de su sangre. ¿Sí me entiende? Pero cuando usted y yo somos hijos de Dios, Él nos da esa naturaleza porque venimos a ser hijos de Dios, porque venimos a compartir, dice, el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Vaya conmigo ahí, este versículo me gusta, Juan, capítulo 3, versículo 13. Todos, yo asumo, ¿verdad? Yo asumo que todos conocemos 1:13, Juan 1:13. Asumo que todos conocemos Juan 1:12, ¿verdad? Amén. A ver, ¿alguien recuerda cómo va Juan 1:12? Mas a todos los que le recibieron, ¿sí? Les dio la potestad de ser hechos, ¿el qué? Hijos de Dios. Pero el 13 es el que me llama la atención con respecto a que Él nos dio su justicia. Mira lo que dice el versículo 13. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de la voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Cuando usted y yo abrimos nuestro corazón a Cristo, Él nos dio su naturaleza también. Y compartimos, y tomamos de Él, y Él nos vitaliza todos los días, constantemente. Cuando alguien le dice al papá del niño adoptado, ay, este niño cómo se parece a usted, los padres adoptivos por educación se van a reír. Ah, ¿verdad que sí? Pero saben en el fondo que no es así. ¿Por qué? Porque no tienen esa misma naturaleza de sus padres. Usted y Dios, en cambio, cuando dice usted es un hijo de Dios, sí. ¿Por qué? Porque la naturaleza de Dios está en usted. La justicia de Cristo, gloria a Dios. Cuando Dios, por medio de Jesucristo, nos adopta como miembros de su familia, Él nos da una nueva naturaleza, Él nos imparte
su justicia. Le damos gracias a Dios por el sacrificio de la cruz. Usted entiende por qué se necesitaba. Usted entiende los beneficios del sacrificio de la cruz. Los discípulos allá en Emaús, camino de Emaús, no lo entendían. Y lo podemos ver claramente en el versículo 21 donde dice, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Hermanos, nosotros no esperábamos, nosotros estamos seguros de que Él es el Salvador del mundo, el Cordero que quita el pecado. Gloria a Dios. Ahora yo le quisiera hacer una pregunta. ¿Usted se ha reconciliado con Dios? ¿Ha hecho la paz con Él? Me gusta. No lo puedo olvidar, pastor, perdóneme que lo ocupe de ejemplo. Pero hermano, cuando dice, yo vengo bien reconciliado con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, hermano, es que eso tiene que ser una realidad en nuestra vida diariamente. ¿Ha hecho usted su paz con Él? ¿Puede usted decir que Jesucristo pagó el precio de su redención y que lo ha lavado de sus pecados? ¿Tiene usted una vida espiritual? ¿Dios le ha dado a usted vida nueva y eterna? Son preguntas que usted y yo necesitamos responder afirmativamente si usted ha probado de la benevolencia de nuestro Dios. Ahora, el pastor dijo, terminemos con el llamado, ¿verdad? Y como en las cosas de Dios no existen casualidades. Justamente ya venía escrito acá eso. Yo quiero preguntar, ¿quiere empezar usted de nuevo? ¿Quiere una vida nueva? ¿Quiere vivir en paz con Dios, con su prójimo y con usted mismo? ¿Quiere cambiar? Posiblemente usted ya lo intentó, pero no pudo. No pudo porque lo quiso hacer en sus propias fuerzas. Dijo, bueno, yo voy a intentar dejar estas adicciones, esta mala conducta, este mal carácter. Si usted no ha podido lograr todo eso, hoy usted puede hacerlo. ¿Y cómo? Permitiéndole a Jesucristo que entre en su vida, reconociendo a Jesús como Señor y Salvador de usted, reconociendo que lo único que nos puede salvar es el sacrificio que hizo en la cruz del Calvario. Denle un fortísimo aplauso a nuestro Señor en esta hora. Padre, gloria a Dios. Gracias te damos en esta hora. Señor, es imposible que en un día como esto no hablemos de lo que tú hiciste en la cruz del Calvario, pues algo tan importante, Señor, por lo cual los apóstoles sufrieron, Señor, todo tipo de tortura, Señor, por predicar a Cristo y a Cristo crucificado, Señor. Ahora, mi Dios, que hemos entendido por qué lo necesitamos, yo quiero invitarlo a usted. Usted que todavía no ha tomado esa decisión importante de recibir a Jesús como su Señor y Salvador. Se lo dije al principio. Y no quiero asustarlo, solo le quiero decir una realidad. Sin Cristo está perdido. Sin Cristo no hay salvación. Si usted no abre su corazón a Cristo, el futuro será muy difícil en esta tierra y en la eternidad. Yo quiero invitarlo, que usted pueda abrir su corazón al Señor. Habrá alguien en este día, en este lugar, que le gustaría abrir su corazón a Cristo. Alguien que diga, yo quiero empezar de nuevo. Yo quiero comenzar una nueva vida en Cristo. Si usted lo quiere hacer, solo levante la mano ahí donde está y me permita orar por usted y con usted. Habrá alguien que en esta noche de Viernes Santo, abre su corazón a Cristo. Señor, te damos gracias por los que estamos en este lugar, que un día ya hicimos esa profesión de fe.
Ahora queremos hablar a nuestros amigos que están a través de las redes sociales. Si usted nos ha sintonizado, si usted se ha quedado hasta esta hora de la noche, déjeme decirle que no fue casualidad. Es que Dios quería hablar a su corazón y enseñarle por qué usted necesita reconocer el sacrificio de la cruz. Enseñarle cuál es su condición. Y quiero invitarle ahí donde está, que le pueda abrir su corazón. Voy a hacer una pequeña oración, pero que si usted la hace con fe, eso puede cambiar su destino. Repita conmigo: Señor Jesús, reconozco y admito que soy pecador. Te he ofendido consciente o inconscientemente, pero ahora vengo arrepentido para pedirte que perdones y borres todos mis pecados. Sé que eres Dios y que moriste para salvarme del pecado y del infierno. Ahora mismo te abro mi corazón y te suplico que entres a morar en él. Amén. Si usted hizo esta oración, déjeme decirle, Juan 1:12 dice de que a todos los que le recibieron, a los que creen en él, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Le damos la bienvenida a la familia de Dios y le invitamos a que se congregue. Si le queda cerca nuestra iglesia, está a su disposición. Y si no, busque un lugar donde se estudie la palabra de Dios o síganos sintonizando. Padre, gracias te damos en esta hora por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Continuamos con nuestro querido pastor. Padre, te agradecemos por la oportunidad, por este hermoso privilegio